Cuando estamos construyendo un párrafo, vamos a necesitar utilizar unas cosas que se llaman marcadores textuales. Ojo aquí, compañeras y compañeros. Eh, Fíjese que esto es bastante sencillo, pero necesita que usted desarrolle esa habilidad. Y aunque está bien y es necesario que tengamos esta conversación, ¿verdad? Aunque no estén preparados para ella, es, es necesario que conversemos de esta parte teórica, que usted lo vea, lo analice, reflexione. Pero eso no le va a servir si usted no toma sus libros y se pone a leer. Si usted no toma un cuadernito o un su manojo de hojas y se pone a escribir. O abre su compu y se pone a escribir, ¿verdad? Entonces, yo les pido, ¿verdad? Que pongan mucha atención, que pregunten, que esto les quede claro, que sean capaces ustedes de explicárselos a sí mismos y a otros, pero que sobre todo vayan a su libro, vayan a su hoja en blanco, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos en la friega de hacer del párrafo, ¿no les ha pasado? Que uno dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cómo lo escribo? ¿Verdad? Entonces necesitamos tener herramientas, ¿verdad? Auxiliares que nos permitan darle forma y permitan cosas que pues en la prosa, cosas que en las letras, ¿verdad? Se requiere en la redacción profesional, pues, ¿verdad? Marcadores textuales. ¿Qué son? ¿O para qué sirven? Bueno, sirven para estructurar textos y ordenar ideas. Señalan los accidentes de la prosa, o sea, su estructura, las conexiones entre las frases, la función de un fragmento, etcétera. Tienen forma de conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas o incluso sintagmas, y son útiles para ayudar al lector a comprender el texto. Entonces, ¿qué son, verdad? Son palabras, son frases que durante el tiempo de uso del idioma español, que es bastante, ¿verdad? Y la misma Real Academia de la Lengua las ha ido como recopilando y normando, pues no sé si cabe hablar de normatividad acá. Entonces hay una compilación de palabras y frases que funcionan, que cumplen una función, ¿verdad? Al momento de escribir, de escribir. Y entonces al usar esa palabrita o esas frases, usted va a conseguir algo, como darle coherencia, darle fluidez, amarrar temas o separar temas o hacer el paso de un tema a otro, ¿verdad? Entonces se deben usar en todo texto escrito y además suelen colocarse en las posiciones importantes del texto, ¿verdad? Es un marcador textual, o sea, yo quiero que esto se mire cuando empieza a leer así una sobrelectura, ¿verdad? Una lectura rápida, usted se fija en esos marcadores y sabe que después de un marcador de estos pasa algo que ya está definido por ese marcador, ¿verdad? Esto pues lo tomamos de Casani, marcadores textuales en la cocina de la escritura, libro de cabecera, ¿verdad? María Cabrera, usted levantó su mano, diga. No, se me levantó, perdón. Entonces hoy sí me salgo porque mire, me pone a la muchachita a llorar. No me hagan eso ustedes, me distraigo. Bueno, sigamos pues. Entonces, los marcadores textuales de uso frecuente, si se les llama, y usted los puede encontrar en distintos lugares, pero siempre el más confiable, de donde parte todo el uso del idioma español, es la RAE. No se les olvide. Entonces, aquí hay una miserable compilación que su profesor les hizo. Es más grande que esto, pero estos son los de los más frecuentes. No son los únicos, pero son los más frecuentes. Y además yo sé que no se los van a aprender ahorita todos de memoria, ¿verdad? Pero la intención es que se fije, vea de qué se trata y que sepa. Entonces, cuando usted está redactando y se acaban las ideas, no le alcanza el idioma español que usted maneja, entonces va a googlear, ¿verdad? O va a buscar su librito donde usted sepa que hay marcadores textuales.
su libro de normativa creo que trae marcadores textuales, ¿verdad? Y voy a buscarles algún sitio web. Ahora todo está en la web, ¿verdad? Ustedes, lo que tienen que tener cuidado es que esté usando un sitio que sea, ¿qué adjetivo ponerle? Pues que sea coherente y riguroso en su información, ¿verdad? Porque hay un montón de gente bien intencionada, pero mala para hacer las cosas, ¿verdad? Y otra gente mala y mal y sin información, ¿verdad? Que solo los confunde. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces decíamos que el marcador cumple distintas funciones, por ejemplo, introducir el tema, iniciar un tema nuevo, marcar orden de entrada, distinguir, restringir o atenuar, continuar sobre el mismo punto, hacer hincapié. Al final esto lo que hace o lo que provoca es hacer amena la lectura, es facilitarle el proceso de la lectura, ¿verdad? Mucho ojo. Como ahora estamos aprendiendo o repasando lo aprendido, ¿verdad? Eh, Cuando usted ya llegue a la parte jurídica, de redacción jurídica, entiéndase notariado, entiéndase los instrumentos jurídicos que se generan, ¿verdad? En diferentes estamentos, ¿no? Eh, Ojo, a veces ahí el asunto es que hay, digamos, formas, ¿verdad? Establecidas, ¿verdad? Entonces, ahí, aunque siempre se puede mejorar la escritura y hacerla, pues, más florida y ligera y fluida, ¿no? Pues nos tendremos que ceñir también a las formas que están normadas, ¿verdad? Ojo con eso. ¿Qué le digo? Pues digamos, por ejemplo, si usted ya trabaja en el Ministerio Público, por ejemplo, usted es auxiliar, ¿verdad? Y usted ya colabora, ya sabe cómo redactar una acusación o las ha leído, se dará cuenta que a veces eh, no se entiende. Y es un problema grave. Y es una combinación entre la falta de manejo del idioma y, digamos, una actualización de los instrumentos. Y entonces es una cadena, ¿verdad? Porque entonces un expediente, una carpeta del Ministerio Público que lleva una acusación, por ejemplo, llega y se convierte en una carpeta judicial en otro organismo del Estado, ¿verdad? Y además va nutrida con pruebas que seguramente vienen de la policía, del INASIF, de peritos, y todos con un manejo del idioma dispar, ¿verdad? Pues por supuesto, ahí no hay mucho tiempo como para, digamos, ya me imagino yo un fiscal o un auxiliar fiscal que tiene una mora de 3.000 expedientes en su arbolito, ¿verdad? En su carpeta del programa ese donde los controlan. ¿A qué horas va a estar teniendo tiempo de cuidar cómo escribe? Pero exactamente ese es el problema, ¿verdad? Entonces, pues tal vez ese es un ejemplo extremo o aquellos abogados que paran siendo asesores jurídicos, ¿verdad?, en el Estado, y redactan aquellas grandes resoluciones, o, ¿verdad?, que los jefes llamen al abogado, ¿verdad?, pídanle un análisis jurídico, que dé un dictamen jurídico, ¿verdad?, y empiezan todos ahí que consecuentemente, que verdaderamente, que en virtud, que esto, que el otro, ¿verdad? Entonces nos quedamos cortos. Para evitar esos vicios, ¿verdad? Es que usted debe, ahora que es estudiante, aprenderse esto, ¿verdad? Para pues usarlos. Claro que usted puede usar esos marcadores o esas conjunciones como verdaderamente, consecuentemente, primeramente, posteriormente, ¿verdad? Sí se puede usar. Lo que debe cuidar es de no abusar de ellas al momento de estar redactando. Hablamos de redacción, ¿verdad? Ahora, si usted habla como redacta, ¿verdad? Bueno, está bien también, ¿no? Significa que tiene que tener una muy buena redacción. Bueno, entonces, como estamos hablando de redacción académica y redacción jurídica, sí se acuerdan, ¿no? Esto lo vimos creo que en el tema 2. Ocurre que aquí, Sí, gracias, ocurre que aquí entonces
hablamos de criterios científicos, ¿verdad? O sea, hacer las cosas de modo tal que se vuelvan rigurosas, enmarcadas en una forma que entonces diga que aquello que escribimos, aquello que redactamos, aquello que estamos entregando, ¿verdad? Goza de criterios científicos. Por ejemplo, acá en estos dos, o en este párrafo, ¿verdad? Mire pues, y Dios ya se me pasó. ¿Cómo saber, verdad, cuándo la redacción es científica, cuando tiene criterios científicos? Entonces, por ejemplo, o sea, usted puede leer despacio el párrafo, ¿verdad? El Estado se organiza para garantizar el bienestar de sus miembros. Ese ha sido el objetivo por el cual y bla, 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 ¿verdad? Pero resulta que en el corpus, en la redacción, empiezan a aparecer palabras, palabras que van conectando. Entonces, si ven las primeras tres líneas, aparece una cita indirecta. Villegas, dice 1991. Entonces, por la forma de la cita, sabemos que es indirecta y sabemos que es APA, ¿verdad? Y luego aparecen marcadores textuales, directamente, creación, ¿verdad? Y luego aparece, dice, en el segundo párrafo, en palabras de López, dice, y se abre comillas, y lo que López dice, se cierra comillas, y luego hay paréntesis, ¿verdad? 2013, eso es una cita directa. ¿Cómo lo sé? Lo que estamos citando el autor, estamos diciendo quién lo dijo, ¿verdad? En qué año lo publicó y en qué páginas está, ¿verdad? Esos son criterios científicos. Eso le dice a usted que está frente a un párrafo científico. Entonces, por supuesto, cuando usted vaya a hacer un acta notarial, ahí usted no puede citar, ¿verdad? Ahí se trabaja de otra forma, pero usted ya sabe hacerlo. Cuando usted vaya a hacer un dictamen jurídico, usted va a poder incorporar las citas directas, por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted vaya a trabajar con informes técnicos, usted va a poder también hacer citas, ¿verdad? Y va a saber utilizar al menos el sistema APA. Y ahora vamos a hablar de qué es eso de citas y normas APA. En primer lugar, debe saber que el manual APA, que las normas APAs o la normativa APA, no es la única que existe, pero es el normativo y el estilo que se ha adoptado y está normado en nuestra unidad académica, entiéndase, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hay más, entre las 10, 15 métodos, ¿verdad? O sistemas de citas y referencias y de estilo. Hay distintos. Que Chicago, que Michigan, que Harvard, que hizo, que no sé qué, el EAMN, el IIEE, no sé, son varios. Yo difícilmente conozco tres, ¿verdad? Y de esos tres manejo uno, ¿verdad? Y más o menos, porque realmente son complejos, son densos. Pues aquí apenas nosotros vamos a rascar, digamos, la superficie, pero lo suficiente para que usted tenga claro que cuando vaya a hacer un trabajo, usted se preocupe por escribir sus ideas y cuando desee utilizar las ideas de otros que están publicadas en libros, artículos, revistas, ¿verdad? O sitios web, las puede utilizar siempre y cuando las cite. De lo contrario, es plagio, ¿verdad? Pero antes de entrar a hablar sobre las citas o acerca de las citas, estamos tratando pues, de colocar la idea de que ¿por qué APA? ¿Verdad? Porque es el dolor de cabeza para muchos. Miren, realmente no es difícil. Lo que sí es que es denso, ¿verdad? Porque tiene mucha información. Y por su naturaleza es riguroso, ¿verdad? Entonces, lo primero
Usted ya sabe que hay más de un sistema de referencias, que nuestra unidad académica, la facultad, utiliza APA, pero no en toda la universidad se utiliza APA, aunque en la mayoría de unidades académicas sí lo utilizan, hay algunas que no, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ya es, digamos, agrónomo, usted salió de humanidades o viene de ingeniería, es muy probable que usted le haga ruido, porque usted, por ejemplo, en agronomía y en humanidades, utilizan en humanidades un manual propio, ¿verdad? De estilo, con variaciones e incorporaciones del APA. No lo usan completo. En agronomía no usan APA, usan otro sistema, ¿verdad? En ingeniería no sé si ya están usando APA, pero usaban otro sistema. Así que ni siquiera en la misma Universidad de San Carlos, todas las unidades tienen normado el sistema APA. ¿Quién lo norma? Bueno, generalmente esto ocurre en el área de tesis, ¿verdad? Que es en donde realmente ocurre el tema de investigación, pero también está los departamentos de posgrados, los institutos de investigación, ¿verdad? Los cursos de metodología, o sea que hay varias instancias adentro de una facultad que deben ponerse de acuerdo para normarlo, porque sus consecuencias son que después uno tiene que enseñar esto acá en primer año, ¿verdad? Para que no se le dificulte tanto, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda gran idea, ¿quién lo norma, ¿verdad? ¿Por qué lo usa? Entonces no se vaya a preocupar, ¿verdad? Si usted ya ha hecho tesis, porque como aquí en la nocturna hay pues estudiantes que esta es su segunda carrera y usted ve que es diferente, pues no pelee con eso. Ya le expliqué yo por qué, ¿sí? Y la última gran idea es que el usar APA, ¿verdad? No es más que una herramienta que le permite darle forma, ¿verdad? Porque le da estilo, le permite trabajar con un estilo definido que es muy técnico, que le dice cómo presentar el trabajo. Ahora, ¿dónde surge APA? Esas son las complicaciones. APA es un manual de estilo de la Asociación Americana de Psicólogos. ¿Y qué chinga? ¿Por qué estamos usando una cosa que hicieron los psicólogos y que son los psicólogos en Estados Unidos? Bueno, yo se lo pregunté también en una conferencia a colegas bibliotecólogas expertas en APA, no me lo supieron decir, lo pregunté también en otra universidad, no me lo supieron decir. Yo he estado rastreando, ¿verdad? ¿En qué momento y por qué el APA se popularizó? ¿Verdad? Y aquí entonces vale la pena mostrarles esto que ven en pantalla. Aquí está el manual actual en inglés, ¿verdad? Porque APA surge en inglés. Y luego no es que se traduzca, o sea, no es que exista una traducción, no, sino que hay una versión al español, es distinto, ¿verdad? Porque el uso del idioma español es completamente diferente al uso del idioma inglés. Sin embargo, como aquí hablamos de formas de metodología, ¿verdad? Hay un lenguaje común que es el científico, ¿verdad? Ahí encontramos cosas estándar. Sin embargo, APA choca muchas veces con criterios de la Real Academia. De ahí que, por ejemplo, en humanidades tengan variaciones en el APA y ellos tienen su propio manual, ¿verdad? Justamente ayer me lo preguntaba una colega que seguramente debe ser egresada de humanidades porque lo preguntó directamente, ¿verdad? Y efectivamente eso es lo que ocurre. Y claro, sin humanidades ellos, ahí está la licenciatura en letras y digamos se forman en el idioma español, es lógico que le den preponderancia a los criterios de la Real Academia, ¿verdad? Donde lo amerita. Porque también la función del APA es facilitar, ¿verdad? Suena irónico, pero es facilitar, ¿verdad? La coherencia y el orden en los documentos, ¿verdad? Bien, APA usted lo puede encontrar en la página de la American Psychological Association, pero está en inglés. Ahí no le va a servir mucho. Desafortunadamente aún no hay un punto, un repositorio oficial de APA en español. Entonces lo que ha ocurrido
es que expertos o gente entusiasta, ¿verdad? Gente dedicada a esto, ha desarrollado herramientas que se han vuelto muy populares y bastante, eh, ¿cómo llamarlo? O sea, apegadas, ¿verdad? A la normativa. Así que estas dos páginas que ustedes ven son eso, ¿verdad? Nacieron como blogs y ahora son páginas que se mantienen constantemente actualizadas al día. Vamos a visitar alguna de ellas. Vamos a ver. Aquí está. Híjole, pero no me están viendo, ¿verdad? Están viendo mi presentación. Voy a cambiar eso. Bien. Ahora entonces les estoy mostrando en pantalla. Yo creo que sí lo están viendo. No, todavía no, ¿verdad? Está bien. Bueno, Sí, se ve. Sí, mira. va. Entonces, este sitio, ¿verdad? Es el sitio, es un sitio de consulta que incluso aparece aquí en nuestro libro. Yo lo consulto asiduamente. Este lo creó el señor Carlos Sánchez en el 2019 y lo actualizó hace un mes. Me gusta mucho porque se mantiene actualizado. Entonces, él ha tomado la normativa APA y la tiene aquí, pues, dispuesta para que cualquiera que lo necesite aprenda. Entonces, lo primero es que usted sepa con cuál versión de APA está trabajando. En 2019 sale la 7ª edición del APA y este blog está basado en ella, que es esta, ¿verdad? En el 2009 salió la 6ª, en el 2001 salió la 5ª, y así con saltos más o menos de 10 años. Y la primera salió en el año 52, ¿verdad? Entonces, APA, ¿verdad? Nos ayuda a tener ese nivel estándar, esa organización estándar para que otros que me vayan a leer, digamos, lo hagan y comprendan, ¿verdad? Con un lenguaje técnico compartido. Pero hay otras, ¿verdad? Normas de estilo, como Vancouver, Icontec, IE, AMA, Michigan, Chicago, ¿verdad? Harvard, en fin, hay varias. Entonces, en este sitio usted va a encontrar, aquí está, ¿verdad? Introducción, estructura, formato, porque nosotros solo estamos viendo acá en el libro y en el curso citas y referencias, pero hay estructura, hay formato, hay bibliografía, ¿verdad? Hay más. Seguramente en su curso de métodos sí están viendo todos estos ítems, ¿verdad? Entonces no sé si en métodos les habían presentado esta herramienta, ¿verdad? Entonces usted aquí se va, por ejemplo, a citas, que es lo que estamos viendo, y aquí usted va a encontrar toda la explicación que también aparece en nuestro libro y que emana, ¿verdad? De APA. Vamos a ver en la bibliografía, ¿verdad? Referencias APA, ¿verdad? Bien, muy bien. Vamos a regresar. Ah, bueno. La otra cosa es lo siguiente. Cuando estamos redactando, ¿verdad? Ya que hablamos del proceso de redacción generativa, usted pues se va a ver obligado a tener que hacer uso de una computadora y de un procesador de texto. Entiéndase Word, que es el más general. Ahora los que usan sistema iOS, pues me imagino que Pages. En Pages sí no estoy muy seguro cómo funciona. Yo soy usuario de Word, ¿verdad? Muy difícil que a estas alturas del partido me digan que no tiene computadora o que no puede conseguir una y que entonces lo va a hacer a máquina, a escribir, ¿verdad? Su tesis o algún trabajo de investigación. Bueno, si es así, entonces le toca hacer un trabajo más, digamos, picar piedra, pues, ¿verdad? Más despacio. Pero, pero,
en Word hay un chivo. Claro, el problema de este chivo es que funciona a medias en este momento, ¿verdad? Aquí abrí Word, ¿verdad? El mío se ve negro, pero es por la hora. De día se ve azulito y blanco. Entonces, si usted se va aquí en el menú, ¿sí están viendo mi pantalla, el documento Word o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces se va aquí donde dice referencias. ¿Vieron dónde piqué? Ahí dice referencias, ¿verdad? Y aquí va a ver usted en esta caja las distintas referencias. Miren, Chicago, GB7714, Ghost, Harvard, el IE, el ISO, el MLA, System, Turabian, pero APA. Pero ¿cuál es el problema? Que este todavía está trabado con la sexta edición, a pesar de que pues yo pago mi licencia, ¿verdad? Ahora puedo pagarla, antes no. Pago mi licencia y tengo la APA, pero resulta que como aún no está al español la séptima edición, ¿verdad? De forma, digamos, de raíz, ¿verdad? De donde emana el APA, no lo han incluido. No sé si más adelante o durante este año ocurrirá esa actualización de Microsoft, ¿verdad? Esperemos, esperemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted apacha acá, ¿verdad? Y lo que es el APA es un formulario, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí se abre este formulario y usted tiene su libro, los libros o artículos o revistas que usted va a citar en un trabajo y entonces usted empieza a guardarlos acá con este formulario. Que este formulario va a responder a la fórmula, a la estructura que APA tiene, que ahora vamos a ver, y los va a ir guardando. Y así cuando usted va escribiendo, ya solo va adjuntando las citas. Entonces le va a aparecer aquí al lado derecho, ¿verdad? Este cuadro que si tuviéramos metidas ahí las citas, aquí aparecieran y usted solo las va jalando, ¿verdad? A su documento que esté escribiendo. Bueno, a menos que el profesor con quien trabaje en alguna cuestión les diga, mire, lo quiero con APA 6, usted ya sabe que lo puede usar, porque APA 7 todavía no tiene. Entonces, para mientras, ¿qué le va a tocar hacer? Pues hacerlo a manita. O sea que en vez de llenar ese formulario que lo tenga ahí, usted seguramente va a tener que usar o algún programa, algún software para generar referencias, o abre un documento Word y lo va haciendo, va escribiendo sus referencias una a una, ¿verdad? Pero es más lento. Ahora, ¿qué es eso de los programas de referencia? Bueno, regresemos antes a la presentación para que todo vaya concatenando. Les hablamos ¿qué son eso de citas y referencias? Bueno, una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Cada vez que utilicen ideas de otros autores, deberán dar crédito a estas ideas. El acto de acreditar estas palabras es conocido como citas. El no hacerlo, ¿verdad? Es conocido como plagio. Y el plagio puede llegar a ser delito, ¿verdad? Puede tener consecuencias, ¿verdad? Entonces, la cita ofrece información sobre el autor y año de publicación que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Las normas APA utilizan el método de citas fecha-autor. Esto significa que a cada cita deberás informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. En el estilo APA se utiliza paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto, como en otros estilos. ¿Cuál es el esquema de una cita textual? Bueno, entonces aquí ya empieza a ponerse interesante. Aquí nos tenemos que ir a la página 90 y 91, ¿verdad? Principios generales del APA. Mucho ojo con eso. Aquí quiero que
que pongan atención a un parrafito que les voy a leer en la página 91. Dice, las citas deben estar siempre subordinadas al desarrollo de la argumentación o a la descripción que se realice. De ahí que no se deba abusar de las mismas ni descansar en ellas para transmitir ideas centrales del escrito. De hecho, una cita por sí sola no constituye una prueba contundente sobre un asunto determinado, pues casi siempre es posible proporcionar otra cita contraria a la que se acaba de escoger. Sánchez, 2011, página 66. Es preferible no usar citas muy extensas. Cuando sea imprescindible hacerlo, se debe justificar. APA establece dos clases de citas. Entonces, lo que dice APA es que las citas es recomendable que no sean extensas, ¿verdad? Un rango, digamos, aceptable para el tamaño de una cita textual, ¿verdad? Son 40 palabras. Si se pasa de las 40 palabras, lo que dice APA es que va a tener que ponerlo en un párrafo aparte y con un margen a la derecha, ¿verdad? Para que se entienda que es una cita y que es amplia, que es una cita larga, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de citas, la directa o textual y la de paráfrasis o indirecta. Ojo con eso. Entonces, directa o indirecta o textual o paráfrasis, ¿verdad? Esas son las dos grandes vertientes. Pero, ¿cuál es el esquema de una cita textual en APA? O sea, la forma en que vamos a consignar los datos del libro, revista, ensayo, artículo que estamos utilizando. Ese es el esquema. Apellidos, coma, iniciales, nombre autor, punto, año de publicación entre paréntesis, punto, título del libro en cursiva, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial. La referencia entonces se va a escribir, como ven en pantalla, Mankiw, NG, 2014, Macroeconomía, Barcelona, Antonio Bosch. Y una cita en el texto, ¿verdad? Va entre paréntesis el autor y el año. Según el APA, en su séptima edición hay distintas formas de insertar una cita en su redacción. La cita textual. Por ejemplo, en palabras de López, el derecho se compone de normas que o bien o fueron establecidas directamente por el Estado o bien han sido sancionadas por él. 2013, página 31-32. He resaltado en color rojo los datos, ¿verdad? Son esos datos, la estructura, ¿verdad? El esquema. En una cita textual, entonces, comienza con el apellido, ¿verdad? Que estas son directas, ¿verdad? Citas directas. Y además se usa solo el primer apellido. Cita parentética. Dentro de las directas o textuales, APA reconoce un par de variaciones, ¿verdad? O sea, APA distingue dos variantes, página 92, dentro de las citas directas, la parentética y la narrativa. La parentética es una cita en la cual los datos bibliográficos se consignan todos al final del trozo copiado, así como está acá. En ese sentido dice, bla, 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 y ahí está en rojo la cita parentética. López, 2013, página 31-32, ¿verdad? Renato Santos, has levantado la mano. Renato. Bueno. Luego están las citas narrativas, que esta sigue siendo textual, ¿verdad? La cita narrativa es cuando el autor reviste mayor importancia, por lo que se le nombra de antemano. O sea, empezamos con la cita nombrando al autor. Dice López, 2013, señala que, bla, 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 y termina con paréntesis el número de páginas, ¿verdad?
Luego están las citas indirectas o parafraseo. Se llama paráfrasis, página 93, a la redacción de una idea proveniente de otro autor, pero con el estilo y el vocabulario de quien redacta. ¿Ya? Cuando se redacta una paráfrasis en medio de un escrito, se habla de una cita de parafraseo. Como cabe la posibilidad de que la información pueda venir de varias páginas del libro, solo se anota el nombre del autor y el año de publicación, ¿verdad? Cuando hay dos o más autores, página 94, en las variaciones de las citas. En este caso escribiremos siempre que citemos la obra el nombre de los dos autores, Suárez y Rodríguez y el año. Pero ¿qué pasa cuando los autores son corporativos? Por ejemplo, un documento firmado por una agencia de Naciones Unidas, por la Universidad de San Carlos, por la PDH, por el INASIF, por, no sé, una institución, pues. Entonces, la primera cita llevará el nombre completo de la organización y luego sus siglas, ¿verdad? Y luego en las siguientes citas, que estas pueden ser indirectas, ya va como está puesto acá entre paréntesis. Lo importante al momento de las citas y las referencias es que usted mantenga la coherencia, ¿verdad? En el uso del idioma y en también en la forma de presentar su escrito, su redacción, su trabajo, su investigación, ¿verdad? Eh, no sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario. No, licenciado, todo claro. Gracias. A ver, Ana Fabiola Monzón. Licenciado, disculpe el abuso. Yo quería hacerle una consulta, pero estaba en la parte donde usted mencionó la cita narrativa. En esa parte estaba mi consulta. Por ejemplo, cuando uno escribe un ensayo y está haciendo su parte de la opinión que está emitiendo usted, es cierto que ahí va a poner también las citas de los autores que consultó, pero cuando usted es quien va a colocar ahí su opinión personal, ¿de qué forma se puede identificar dentro del trabajo que es la opinión de quien escribe? Lo que pasa es que si usted está escribiendo un ensayo, digamos, se infiere que es su opinión, y lo que no es su opinión es lo que está citado. Muy bien. O sea, no es necesario prácticamente que identificarlo porque se entendería que si no está citado, pertenece a quien está redactando el ensayo. Claro, porque si no es un plagio. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si usted tiene una publicación, digamos que yo, Gustavo Pardo, publiqué un libro, ¿verdad? De, no sé, de cómo escribir y no morir en el intento, ¿verdad? Pero ahora estoy escribiendo un ensayo sobre redacción generativa, ¿verdad? Y yo quiero citar mi propio libro, entonces yo me cito a mí mismo, ¿verdad? Puro el mito, ¿verdad? Debo citarme, pero hay que hacer un uso ético de eso, ¿verdad? Hay muchos que están en contra porque se ve mal, pero ciertamente si su trabajo es, digamos, necesario citarlo y además, eh, digamos, ya es de uso público y está eh, circulando, pues, ¿por qué no citarlo, verdad? Así que en un ensayo se entendería que son sus ideas, ¿verdad? Diferente es cuando usted en un documento pone, por ejemplo, no sé, usted decide graficar un proceso o hacer una gráfica, eh, entonces si la gráfica es suya, les pone elaboración propia, ¿verdad? En la gráfica, ¿verdad? Pero el texto, el ensayo, se supone, ¿verdad? Se entiende que es su opinión, ¿verdad? Son sus ideas. Muy amable, gracias, licenciado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario.
Bueno, si no hay más dudas y comentarios, entonces hasta aquí llegamos por hoy y espero pues nos podamos ver mañana al final de la noche. Gracias, Lil. Gracias, Muy licenciado. amable. Gracias, Compañeras, también cuídense. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Liz.